En los momentos más silenciosos del alma, cuando el ruido del mundo parece ahogarse y la esperanza se tambalea, comienzas a escuchar algo distinto. No es una voz que grita, es una susurrante certeza que te dice, no estás aquí por casualidad. Si estás viendo esto, es porque Dios está a punto de restaurar todo lo que has perdido. Quizás no lo entiendes aún, pero en el cielo ya se ha pronunciado una palabra que cambiará tu historia. Y Dios nunca pronuncia algo que no cumpla. Jonathan Edwards decía que el alma que se humilla ante el poder de Dios se encuentra al borde de una gloria inimaginable. Hoy estás al borde de esa gloria. Cierra los ojos un instante. ¿Qué sientes? ¿El peso de la pérdida? ¿La ausencia que dejó algo o alguien en tu vida? Muchos confunden ese vacío con abandono, pero Edwards enseñaba que el verdadero creyente es probado en el fuego de la ausencia, porque el amor sin prueba no es amor, es comodidad. Dios retira lo que sostenía tu mirada para que finalmente lo mires a Él. No lo que te dio, sino quién es Él. Y en ese momento, el alma empieza a despertar de su letargo. A veces creemos que la presencia física es fidelidad espiritual, que mientras estemos en una iglesia, levantemos las manos o pronunciemos palabras de fe, ya estamos firmes. Pero Edwards advertía algo crucial: la fe auténtica no se mide por lo que haces cuando todos te ven, sino por las lágrimas que derramas cuando nadie te escucha. Uno puede estar rodeado de creyentes y aún así estar lejos de Dios. La generación que camina a nuestro alrededor vive distraída, confundiendo el acto visible con la conexión invisible. ¿De qué sirve estar presente si el corazón está ausente? ¿De qué sirve levantar la voz si tu alma sigue en silencio? Quizás te has preguntado dónde está Dios en medio de tu prueba. Has buscado señales, respuestas, milagros, pero Él parece callar, y sientes que el cielo ya no responde. Edwards decía, cuando Dios guarda silencio, el hombre está más cerca de escuchar su voz, porque el silencio de Dios no es castigo, es profundización, es su forma amorosa de despojarte de lo superficial. Lo hace para que su presencia no sea sentida con emociones pasajeras, sino con una raíz eterna. Muchos esperan que Él hable alto, pero a veces Dios susurra, y solo los que han aprendido a detenerse pueden oírlo. Imagina por un momento una semilla enterrada bajo la tierra. A simple vista, parece muerta. Ha desaparecido. Nadie la ve, nadie la celebra. Pero en ese aparente entierro, está ocurriendo un milagro. Dentro de esa semilla, algo está rompiéndose, algo está creciendo. Lo que parecía pérdida era preparación. Así actúa Dios contigo. Lo que perdiste no fue destrucción, fue plantación. Si Él lo permitió, es porque de esa tierra húmeda y oscura surgirá una vida más profunda, una fe más firme, un carácter transformado. Edwards decía que la fe madura es aquella que florece donde antes hubo lamentos. Tal vez creíste que Dios te quitó algo sin razón, pero si pudieras ver lo que Él ve, entenderías que nada que te haya sido arrancado quedó fuera de su propósito. Ese matrimonio, esa amistad, esa puerta cerrada, esa oportunidad que parecía perfecta, todo formaba parte del diseño que ahora empieza a tomar sentido. Dios no restaura para complacerte, restaura para perfeccionarte, y su tiempo nunca llega tarde. Si estás pasando por días de oscuridad, es porque la luz está más cerca de lo que imaginas. La noche más larga precede al amanecer. Recuerda cómo es el proceso de la restauración divina: primero Dios permite la pérdida, luego el silencio, y después llega la revelación. Pero entre esos pasos está el quebranto. Y es allí, en el suelo de la humildad, donde el corazón se abre sin máscaras. Edwards lo llamaba el punto más dulce del dolor. Porque en el exacto instante en que reconoces que no puedes más, Dios empieza a obrar. Él no restaura a los fuertes, restaura a los rendidos. La fuerza del hombre termina donde comienza el poder del Creador. Piensa en cómo has intentado mantener todo bajo control. Has planeado, esperado, llorado, insistido. Pero cada intento humano tiene un límite. Y cuando cruzas ese límite, cuando entiendes que ni tus manos, ni tus lágrimas, ni tus esfuerzos bastan, ahí llega el toque invisible del Espíritu. Él no llega como una explosión, llega como un soplo, un fuego pequeño que enciende lo que creías apagado. Y aunque no lo veas ahora, toda pérdida que viviste fue el preludio de ese fuego. Dios no destruye sin intención, Él poda para que vuelvas a florecer. No te distraigas creyendo que Dios te olvidó porque no ves resultados. Edwards afirmaba que la paciencia que espera en fe es la fe más pura que existe. Si estás esperando, sigues creyendo. Y si sigues creyendo, sigues vivo. En ese solo acto de esperar hay un milagro gestándose dentro de ti. Dios no se apura, porque su obra no depende del calendario humano. Él está formando algo que no se verá apenas con los ojos, sino con el corazón regenerado. Todo lo que perdiste no era tu destino,
tu destino era lo que Dios haría con esa pérdida. Si pudieras mirar atrás y observar los momentos donde sentiste desamparo, verías que ahí siempre hubo una mano invisible guiando tus pasos. No caíste tan profundo como creías, porque alguien te sostuvo sin que lo notaras. Quizás pienses que este mensaje llegó a ti por casualidad, pero hay una sincronía divina en cada palabra que escuchas ahora. La restauración no es un evento futuro, ya comenzó cuando decidiste volver a escuchar a Dios. Él te ha estado trayendo de vuelta a casa, despacio, sin ruido, pero con propósito. Y ahora, mientras estas palabras tocan tu corazón, algo empieza a mudar dentro de ti. La desesperanza cede lugar a una leve chispa de fe. Esa chispa es la voz de Dios recordándote que el final de una etapa no significa la muerte del propósito. Edwards decía que la gracia de Dios es tan profunda que incluso el dolor se convierte en instrumento de redención. No hay lágrima perdida, no hay herida inútil. Todo tiene sentido cuando el Espíritu sopla sobre las cenizas. Quizás no lo sepas todavía, pero estás justo en el punto donde tu historia comenzará a girar. Lo que pensabas que era el cierre se transformará en un renacimiento. Y cuando llegue ese día, no mirarás atrás con tristeza, sino con gratitud. Te darás cuenta de que Dios no te quebró para destruirte, sino para reconstruirte desde la raíz. Él estaba preparando el terreno que sostendrá la mayor cosecha de tu vida. Si tu corazón late mientras escuchas esto, es porque esa promesa ya está viva dentro de ti. En cada historia que Dios escribe, hay un capítulo oscuro antes de la luz. No se trata del final, sino del proceso que redefine todo lo que creías entender. Edwards decía que la gracia no se aprecia verdaderamente hasta que has visto tu propio vacío. Y quizás eso es lo que estás viviendo ahora, el momento donde se rompen las ilusiones humanas y comienza una comprensión más profunda del amor divino. El dolor no ha sido castigo, ha sido preparación. Sin tierra removida, no hay semilla que pueda crecer. Dios te ha permitido tocar fondo no para hundirte, sino para revelar lo eterno que había oculto en ti. Hay días en los que la mente no logra entender el propósito de la pérdida. Te preguntas por qué Dios quitó algo que parecía tan alineado con su voluntad. Pero Él no actúa por coherencia humana. Él ve lo que tú no ves. Quizás aquello que te parecía perfecto habría destruido lentamente tu espíritu. Así trabaja la sabiduría celestial, interrumpe tus planes antes de que se conviertan en tu prisión. Edwards escribía que la providencia de Dios es un arte que el alma no comprende hasta mirar hacia atrás. Lo que hoy parece una herida, mañana será cicatriz de gracia, testimonio de que la fidelidad divina nunca falló. Dios no se complace en tu sufrimiento, pero lo usa. Él toma cada lágrima, cada silencio, cada derrota aparente, y los teje en una red invisible que te sostiene cuando crees que no puedes más. Cada vez que caes de rodillas confundido, Él fortalece los cimientos de tu fe, porque la fe no florece en los días fáciles. Nace en medio del llanto. Se afirma cuando decides seguir creyendo aún sin respuesta. Edwards decía que es ahí donde el espíritu actúa con más fuerza, en el punto exacto donde la razón se rinde y el corazón se entrega. Tal vez hoy no tengas ganas de continuar. Tal vez tus fuerzas se han agotado y tus oraciones se repiten mecánicamente, pero incluso eso es una muestra de fe, porque los que han dejado de creer no oran. Tú sigues hablando, sigues esperando. No menosprecies el acto de permanecer. En el reino de Dios, la fidelidad se mide por quien aún espera cuando todos se han ido. Él te ha visto resistir en silencio, ha contado cada vez que elegiste confiar sin entender, y aunque tus emociones fluctúan, tu espíritu sigue aferrado a la promesa que nunca cambia: estoy contigo, incluso en el silencio. Mira a tu alrededor y observa cuántas veces Dios te rescató sin que lo notaras. Ese accidente que no ocurrió, esa decisión que no tomaste, esa puerta que no se abrió. Cada uno de esos momentos fue una forma de protección. Edwards decía que el mundo espiritual está lleno de misericordias invisibles. No verlas no significa que no existan, significa que todavía estás aprendiendo a mirar con ojos eternos. Cuando vivas desde esa perspectiva, descubrirás que nada sucede fuera del amor soberano de Dios. Incluso las pérdidas más duras tienen un propósito escondido bajo la superficie. Imagina al alfarero en su taller. Con las manos llenas de barro, forma una vasija. A veces, el barro se quiebra o no toma la forma correcta. Entonces, él lo vuelve a presionar, lo rompe y lo moldea otra vez. No porque haya fallado, sino porque busca la perfección. Así trabaja Dios contigo. No destruye lo que hizo, lo rehace con más intención. Cada quiebre que sientes es una parte del proceso. Edwards comparaba el alma con el barro y el fuego, moldeada en paciencia, endurecida en prueba, y finalmente usada para gloria. No temas si estás siendo moldeado. Es señal de que Dios aún te considera útil para su propósito.
Hay un instante en el que la transformación empieza a hacerse notar. No sucede con estruendo, sino con paz. De repente, te das cuenta de que lo que antes te dolía ya no duele igual. Lo que antes te pesaba ya no domina tu mente. Ese es el momento en que el Espíritu Santo ha comenzado la restauración interna. El cambio visible siempre comienza en lo invisible. Dios primero repara tu corazón antes de restaurar tus circunstancias. Siembra paz antes que respuestas. Edwards señalaba que el fruto más hermoso de la gracia es la serenidad en medio de la tormenta. Si puedes sentir calma mientras todo sigue nublado, entonces la obra ya ha comenzado. Muchos buscan señales externas, dinero, relaciones, oportunidades, éxito. Pero la restauración divina no se mide en lo que recuperas, sino en lo que ya no te falta. Cuando tienes a Cristo, nada te falta, aunque todo parezca perdido. Ese es el misterio del reino, lo posees todo cuando te sabes amado. Dios no promete devolverte lo mismo, promete darte algo mejor. Lo perdido fue temporal, lo que viene será eterno. Edwards enseñaba que cuando el corazón se desprende de lo terrenal, se abre un espacio donde lo celestial puede habitar. Y eso es lo que está ocurriendo en ti este mismo momento. Piensa en tus noches más oscuras. En esas horas donde nadie veía tus lágrimas. Allí también estaba Dios. No iluminó para que vieras el camino, sino para que confiaras en Él como tu único guía. La fe no necesita ver, necesita recordar quién es el que prometió. Si Él dijo que te restauraría, lo hará. No como tú imaginas, sino como Él sabe que te transformará. La restauración divina no es regresar al punto anterior, es alcanzar un nivel más profundo de comunión. Edwards decía que Dios no devuelve, renueva. Él no reconstruye tus ruinas para dejarlas iguales, sino para hacer algo más fuerte e inquebrantable. Y cuando sientas que nada cambia, recuerda que las raíces crecen en silencio. Los procesos más poderosos de Dios no hacen ruido. Observa el árbol que tarda años en florecer. Por fuera parece quieto, inerte, sin vida, pero bajo la tierra su sistema se expande. Así es tu vida espiritual ahora. Todo lo que no ves es precisamente lo que más importa. Edwards escribía que el crecimiento verdadero es invisible hasta que el fruto aparece. No subestimes la temporada del silencio, porque en ella se construye tu permanencia. El alma paciente será recompensada a su tiempo, y ese tiempo se acerca. Al final, descubrirás que lo que pensabas perdido fue solo una pausa en la sinfonía de tu historia. Dios pausó la melodía, no para terminarla, sino para afinarla. Lo que viene son notas más puras, más firmes, más llenas de propósito. Porque cuando el alma es restaurada, incluso las tristezas encuentran armonía. Edwards decía que la restauración perfecta es aquella que no borra el pasado, sino que lo redime. Cada recuerdo de dolor se convierte en un testimonio del poder que te sostuvo. Nada fue en vano. Todo fue parte del arte divino que ahora empieza a revelarse con claridad. Hay momentos en que la restauración parece imposible. Miras alrededor y todo lo que ves son fragmentos. Personas que se fueron, oportunidades que se desvanecieron, puertas que parecen cerradas para siempre. Pero Dios es experto en reconstruir con lo que el mundo llama ruinas. Edwards decía que la belleza de la redención no está en lo que se gana, sino en la transformación de lo que parecía perdido. Cuando Dios actúa, no necesita empezar de cero. Y usa las mismas piezas rotas para levantar algo completamente nuevo, algo que solo podría existir después de la fractura. Lo que hoy ves como debilidad se convertirá en tu testimonio más fuerte. Hay una diferencia entre el hombre que intenta recomponer su vida con sus propias manos y el que espera el toque divino. El primero parchea, el segundo renace. Edwards comparaba al alma impaciente con alguien que trata de encender fuego en la lluvia. Puede parecer perseverante, pero se agota sin lograr calor. La fe verdadera no fuerza, confía. No presiona al cielo, se alinea a su ritmo. Porque el tiempo de Dios no es un obstáculo, es una protección. Si algo no ha sucedido aún, no es rechazo, es preservación. Dios te protege de resultados prematuros. Y cuando finalmente llegue su momento, entenderás por qué tardó tanto. Dios es un artista que pinta en silencios. Y usa los tonos del llanto y los matices de la esperanza para formar el cuadro final. Cada sombra que te asusta es parte del contraste que hará brillar la luz. A veces, el alma quiere respuestas inmediatas, pero el Creador prefiere enseñarte a ver belleza incluso en la espera. Edwards escribía que quien confía aprende a mirar más allá del caos, porque ve el pincel en la mano de Dios, no solo las pinceladas. Y tú estás en medio de una obra en construcción. No te rindas antes de que el cuadro termine. Si pudieras ver lo que Él está pintando, llorarías de gratitud. Quizás estés recordando momentos de puro cansancio, noches donde el corazón ya no tenía palabras, horas en las que quisiste desistir.
Pero fue precisamente allí donde el espíritu comenzó a moverse. Porque cuando tu voz se apagó, Dios comenzó a hablar en otro idioma, el del silencio que transforma. Edwards decía que el espíritu intercede con gemidos que el alma no puede expresar. Eso significa que incluso tus suspiros son entendidos en el cielo. Ninguna lágrima se desperdicia. Cada una cae como semilla en el terreno del propósito, y en el tiempo de Dios germinará con frutos de fortaleza. Imagina ahora lo que no ves, las manos de Dios moviéndose por detrás de escena, ajustando lo que parece inamovible, alineando corazones, abriendo caminos, tocando mentes. Tú crees que todo sigue igual, pero el cielo está en movimiento. No siempre cambia las circunstancias primero, cambia la atmósfera interna. La restauración no ocurre afuera antes de que ocurra dentro. Edwards enseñaba que cuando el corazón es restaurado, el resto de la creación se alinea. Cada pensamiento que hoy entregas, cada temor que decides soltar, forma parte del reordenamiento espiritual que antecede al milagro visible. Has sentido que la fe se apaga lentamente, que ya no sientes ese fuego como antes. Pero el fuego no se ha ido, solo está siendo purificado. Los fuegos más auténticos no hacen mucho ruido, pero arden constante. Edwards decía que el alma que arde en lo secreto será levantada en lo público. Eso significa que lo que Dios está haciendo en silencio dentro de ti pronto se reflejará afuera. Quizás nadie lo entienda, quizás te juzguen por tu aparente quietud, pero Dios ve lo que los demás no ven. Él sabe que estás en proceso, y su obra en ti no quedará inconclusa. Hay una verdad que Edwards repetía con fuerza: Dios nunca restaura menos de lo que se perdió, siempre restaura más. Su naturaleza es sobreabundancia. Cuando Él interviene, devuelve con interés. Pero no solo en bienes o relaciones, sino en gozo, sabiduría y madurez. La ganancia más grande no será lo que recuperes, sino lo que aprenderás sobre su fidelidad. Muchos piden restauración para volver al punto anterior, pero Dios restaura para empujarte más lejos. El lugar de tu herida se convertirá en el altar de tu testimonio, y cada cicatriz, en una evidencia de su compasión inmutable. Tal vez te preguntas cuánto más tendrás que esperar. Edwards decía que la verdadera paciencia no consiste en contar los días, sino en creer que el día llegará aunque no sepas cuándo. Mientras esperas, el cielo no está quieto. Aunque no lo notes, algo se está alineando a tu favor. Lo que ahora parece confusión será el marco exacto para tu nueva etapa. Dios está preparando escenarios, uniendo piezas, moviendo corazones. Y cuando todo encaje, entenderás que si hubiera ocurrido antes, no habrías estado listo. Su amor no se apresura porque lo eterno no tiene prisa. Quizás necesites soltar algo, una persona, un recuerdo, una idea de cómo debían ser las cosas. Soltar no es perder, es confiar. Tan pronto sueltes, Dios podrá llenar tus manos de nuevo. Edwards enseñaba que la fe vacía las manos para que puedan ser llenadas por completo. Mientras te aferras, Dios espera. Pero cuando liberas, Él actúa. Todo lo que entregas en obediencia regresa transformado. Y lo que no regresa, es porque no te haría crecer. La restauración comienza en el acto de soltar. Recuerda que el desierto existe para purificar la visión. En el ruido, ves con los ojos, en el silencio, ves con el alma. Edwards decía que quien aprende a ver en la oscuridad, ya no teme ninguna noche. Aquello que aprendiste llorando será la luz que otros usarán para salir de sus propias sombras. Tu proceso no fue solo para ti, fue también para quienes vendrán detrás de ti. Cada vez que elijas adorar en la tormenta, estarás construyendo una senda para otros peregrinos cansados. Tu fe se convertirá en refugio para muchos. Y cuando llegue la hora, cuando el viento del Espíritu sople sobre las ruinas, entenderás por qué era necesario todo lo vivido. Dios no ha olvidado tus oraciones. Él las ha estado guardando como perfumes en frascos invisibles, esperando el momento exacto para derramarlas sobre ti. Lo que viene no será una simple respuesta, será una revelación. Edwards decía que hay promesas que no se cumplen con palabras, sino con presencia. La restauración que Dios traerá sobre tu vida no será solo visible, será sentida como un amanecer que invade cada rincón de tu alma. Hay un momento en que el alma deja de preguntar por qué y empieza a decir aquí estoy. Ese es el instante en que todo cambia. Edwards decía que el corazón verdaderamente rendido no exige explicaciones, solo presencia. Y tal vez ese sea el punto exacto donde te encuentras ahora. Has dejado de buscar lógicas y comenzaste a buscar a Dios. En esa transición silenciosa, algo empieza a renacer. La restauración nunca ocurre mientras discutir con el cielo, sino cuando te quedas quieto y permites que Él obre. No necesitas entender el plan, solo confiar que quien lo diseñó sabe por qué permite cada paso. Piensa en las veces que el mar pareciera inmenso frente a ti. Caminaste un poco y las olas te hicieron retroceder. Dudaste.
Sentiste que la fe se te escurría como arena entre los dedos. Pero incluso cuando retrocedes, Dios sigue contigo. Edwards comparaba la fe con una llama débil que, aun con viento, no se apaga porque el mismo soplo de la prueba la mantiene viva. Dios no necesita de tu fuerza, solo de tu disposición. Cada retroceso aparente es parte del impulso que Él usa para lanzarte más lejos. No te culpes por haber dudado, hasta la duda puede ser un vehículo para una fe más profunda. En algún momento, tendrás que elegir entre quedarte lamentando lo perdido o caminar hacia lo prometido. El dolor te ata al pasado, pero la fe te llama al futuro. Edwards decía que el alma que se aferra a su herida no puede recibir la medicina. La fe no niega el dolor, lo redime. Reconoce la herida, pero no permite que defina el camino. Por eso, el primer paso de la restauración es decidir no mirar atrás con nostalgia, sino hacia adelante con esperanza. Todo lo que dejaste atrás sigue siendo parte de tu historia, pero no tiene que dictar tu destino. El propósito de Dios sigue intacto incluso cuando tú te sientes quebrado. Cuando Dios prepara un nuevo comienzo, parece que todo se desordena. Pero ese caos no es el final, es el preludio de algo mayor. A veces, lo que Él está destruyendo no es tu vida, sino las estructuras que te impedían crecer. Edwards explicaba que Dios agita lo más profundo del alma para expulsar lo que la mantenía esclavizada. Por eso hay temporadas donde sientes que todo se derrumba, pero en realidad, todo se libera. Estás siendo preparado para llevar algo más grande. La incomodidad que sientes ahora es el espacio que Dios está creando dentro de ti para llenar con su nueva obra. Y mientras esperas, el Espíritu te recuerda que no estás solo. Cada día, en los pequeños detalles, Dios te da señales de vida. Una palabra que te conforta, una persona que aparece en el momento justo, un pensamiento que te infunde paz. Son destellos de su cuidado, susurros del cielo que te dicen que el proceso sigue. Edwards llamaba a esto las migas de gracia, pequeñas manifestaciones que alimentan el alma mientras caminas por el desierto. No subestimes esos pequeños milagros. A veces, la más leve luz basta para seguir creyendo en medio de la oscuridad. Es en la oscuridad donde aprendes que tan real es tu fe. Cuando no puedes ver nada, descubres que el amor de Dios no depende de tus emociones. La fe pura nace del silencio, crece en la espera y florece en la obediencia. Edwards decía que las raíces más profundas son las que buscan agua en lo invisible. Por eso, no te angusties si no sientes lo mismo que antes, las emociones fluctúan, pero la verdad permanece. Dios no ha cambiado, su amor no ha disminuido, su promesa sigue firme, y aunque tus manos estén vacías, Él sigue llenándolas con propósito. A veces la restauración tarda porque Dios no quiere darte lo que pediste, sino algo superior. Él no trabaja en resultados temporales, sino en transformaciones eternas. Edwards insistía en que la meta de Dios no es tu felicidad inmediata, sino tu santidad. Eso puede sonar duro, pero es el secreto de una alegría duradera. Lo que Dios está haciendo en ti va más allá de resolver un problema, está moldeando tu carácter, preparando tu espíritu para sostener lo que viene. Si llegara antes de tiempo, no podrías soportarlo, pero cuando lo recibas, sabrás que valió cada segundo de espera. El espíritu te susurra que tu vida no terminó en la pérdida. Lo que fue arrancado no define lo que serás. Edwards decía que el alma probada se convierte en un canal de consuelo para otros. Todo lo que sufriste se transformará en un mensaje. Cada lágrima será palabra de esperanza cuando hables con alguien que vive lo mismo que tú viviste. Esa es la belleza de la restauración divina, no solo te levanta, te convierte en instrumento. Dios no solo sana para demostrar su poder, sino para multiplicarlo a través de ti. Lo que hoy es herida, mañana será sanidad para otros. Puede que no veas señales grandes todavía, pero no importa. La fe madura no se alimenta de señales, sino de la confianza en quien las da. Edwards decía que el creyente ve cada amanecer como una renovación de pacto. Cuando despiertes mañana, hazlo con la certeza de que sigue habiendo propósito. No fue un error creer, no fue inútil esperar. Cada paso ha estado guiado, y aunque el camino parezca largo, el final está escrito. Dios no cambia de opinión sobre ti. No importa cuántas veces falles, Él sigue decidido a cumplir su promesa. Y cuando llegue la hora de la restauración, no será sutil. Será evidente, irresistible, transformadora. Lo que antes dolía será motivo de alabanza. Lo que parecía ruina será testimonio. Edwards aseguraba que la misericordia de Dios siempre se manifiesta con exceso, no con medida. Cuando llegue ese día, mirarás atrás no con tristeza, sino con asombro, y entenderás que no fue en vano. Cada desvelo, cada oración sin respuesta, cada espera prolongada tuvo sentido. Porque Dios escribió un final que supera cualquier principio que imaginaste. Habrá un día en que despertarás y sentirás que algo en ti cambió. No sabrás explicarlo,
No habrá una señal evidente, pero percibirás una paz nueva, silenciosa y poderosa. Esa paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios. Edwards decía que el alma que pasa por el fuego y permanece fiel descubre un tipo de descanso que el mundo no puede comprender. No necesitas que todo esté resuelto para vivir en paz, necesitas saber que en medio de todo, Dios sigue contigo. Y esa certeza se vuelve suficiente. Es la señal de que la restauración empezó por dentro. Cuando la restauración de Dios llega, no busca víctimas que consolar, sino hijos que levantar. Él no quiere que vivas dependiendo de lo que era, sino confiado en lo que está por venir. Edwards enseñaba que el creyente restaurado camina con humildad, porque ha visto tanto la ruina como la gracia. Y ese balance lo vuelve fuerte, pero también compasivo. Recuerda tus días oscuros, no para entristecerte, sino para comprender que los que sufren también son parte del plan de redención. Porque lo que Él hizo contigo, quiere hacerlo a través de ti. Dios te llamará a hablar, a consolar, a inspirar. Quizás sin darte cuenta, tus palabras serán bálsamo para los que aún están en medio de su proceso. Edwards decía que la fe probada tiene aroma a eternidad, donde hay heridas sanadas, hay poder para sanar. Por eso, no temas volver a los lugares donde caíste, porque ahora ya no eres el mismo. Llevas dentro la evidencia viva de que Dios rescata, transforma y renueva. En los rincones donde lloraste, ahora enseñarás a otros cómo levantarse. Es el ciclo divino de la restauración, lo que te quebró se convierte en tu ministerio. Y así, poco a poco, entenderás que todo fue un plan perfecto. La pérdida no fue final, fue instrumento. El silencio no fue ausencia, fue enseñanza. Cada lágrima fue un lenguaje que solo Dios entendía. Edwards afirmaba que quienes se rinden en manos del Creador terminan recibiendo más de lo que alguna vez pidieron. Eso sucede porque el amor de Dios no repara a medias, renueva completamente. Si te da una nueva oportunidad, es porque quiere verte florecer en áreas donde antes solo había dolor. Nada de lo que sufriste será desperdiciado. Todo forma parte de tu testimonio eterno. Dios te devolverá lo que creías irrecuperable, pero lo hará a su manera. Lo que regresa bajo su bendición ya no es igual, viene purificado, libre de orgullo, de temor, de dependencia humana. Cuando Él restaura, no devuelve pedazos, entrega plenitud. Edwards decía que la mayor restauración es cuando el corazón vuelve al estado original para el cual fue creado, amar y confiar sin reservas. Esa es la meta final de Dios contigo. No solo sanarte, sino hacerte nuevo en todo. Lo que viene ahora es fruto del proceso que soportaste con lágrimas, y la recompensa será abundante en paz y propósito. Habrá momentos en los que recordarás lo vivido y sonreirás. No porque no dolió, sino porque entenderás que ya no duele igual. Donde antes había peso, ahora hay libertad. Donde había miedo, ahora hay propósito. Esa es la señal de que la gracia completó su obra. Edwards decía que la restauración auténtica deja huellas de gratitud, no de rencor. Y es así como Dios te quiere ver, agradecido, sabiendo que incluso el sufrimiento tuvo valor, porque te reveló a un Dios más real, más cercano, más tuyo. Un Dios que no te soltó ni un solo segundo, aunque tú hayas pensado rendirte muchas veces. Entonces llega el momento de levantarte, no con la impaciencia de quien quiere correr, sino con la serenidad de quien ha aprendido a caminar con Dios. Esa es la verdadera fortaleza, no la que grita, sino la que avanza sin prisa, sabiendo que el cielo marca el paso. Edwards decía que el creyente maduro ya no necesita ver milagros para creer, él mismo se ha convertido en uno. Tú eres ese milagro. La restauración que viviste será prueba visible de que Dios sigue obrando en medio de una generación incrédula. Cada respiración será testimonio de su fidelidad cumplida. Algunos te verán cambiado y no entenderán. Pensarán que fue suerte, oportunidad o casualidad. Pero tú sabrás la verdad. Recordarás las noches sin dormir, los días de soledad, las oraciones en secreto. Y en ese recuerdo encontrarás el sentido de tu llamado. Edwards escribía que el alma restaurada aprende a vivir en adoración constante, no porque la vida sea perfecta, sino porque el amor de Dios la sostiene. Cada amanecer, cada desafío, cada paso se convierte en una ofrenda de gratitud. Y así vivirás, consciente de que el fuego que un día te quebró fue el mismo que ahora ilumina tu interior. Y cuando el universo entero parezca moverse en calma, comprenderás que lo imposible ocurrió. Dios restauró lo que habías perdido, pero sobre todo restauró quién eres. No eres la misma persona que comenzó este camino. Eres más paciente, más sabio, más cercano al corazón de Dios. Edwards decía que la mayor prueba de la gracia no está en lo que poseemos, sino en quienes nos convertimos después del dolor. Has sido transformado, y en ti ahora reside una paz que supera toda lógica. Lo terrenal perdió poder sobre ti, porque lo eterno se volvió tu eje.
Y en ese estado de plenitud llega el último acto, agradecer. No un agradecimiento superficial, sino profundo, nacido del alma. Agradecer por el dolor que te enseñó, por el silencio que te fortaleció, por la espera que te maduró. Agradecer por la misericordia de un Dios que no se rindió contigo ni siquiera cuando tú te rendiste. Edwards decía que al final de toda restauración, el alma solo puede hacer una cosa, adorar, porque cuando ves cuánto se te devolvió, entiendes que no merecías tanto amor. Y con humildad, levantas tu mirada y dices lo único que puede resumir toda tu historia: gracias, Dios, por restaurarlo todo.